Unidad 4. Formación del consentimiento contractual. Tratativas precontractuales. En la vida diaria, los contratos se celebran sin ninguna negociación previa, como por ejemplo una compra en el supermercado, no requiere una negociación previa, sino que basta con conocer el precio y pagarlo. Pero hay otros contratos que quizás por su importancia económica necesitan de una negociación, para luego llevar finalmente a concretar su celebración o no, como por ejemplo una compra de inmueble. Se puede decir que cuando se trata de estudiar el contrato existen dos etapas. La primera abarca todos los actos que puedan realizarse durante el periodo previo a la celebración del contrato, que se llaman tratativas preliminares. La segunda etapa comienza con la celebración del contrato y llega hasta su plena ejecución. La etapa anterior a la celebración del contrato, que alcanza incluso al momento en que se emite la oferta y hasta el momento de la aceptación, comienza con las conversaciones que van preparando el terreno para hacer la propuesta y se las llama tratativas precontractuales. En esta etapa pueden darse conversaciones sobre aspectos circunstanciales o secundarios sin que ella todavía tenga verdadera esencia contractual. Durante todo este periodo las partes deben obrar de buena fe, mantener el secreto de todo lo confidencial, dar la información necesaria, mantener y conservar los elementos materiales que resulten el sustrato del futuro acuerdo. No pueden abandonar los tratos de manera abrupta y sin causa. Libertad de negociación, deber de buena fe, deberes precontractuales. La libertad de contratación hace referencia a que todo sujeto es libre de contratar o de no contratar, y en el caso de querer contratar, de elegir con quién hacerlo y de determinar su contenido, pero siempre actuando dentro de los límites impuestos por la ley, el orden público, la moral y las buenas costumbres. La cuestión a dilucidar es si esa regla sigue vigente o no cuando dos o más personas han entregado en negociaciones que avanzan regularmente. En este caso, ¿es lícito desistir la negociación emprendida? En la vida de los negocios se demuestra que muchas veces las tratativas previas a los contratos, sobre todo si estos son importantes, suponen gestiones, trabajos y gastos. Normalmente, tales trabajos corren por cuenta de la parte que los hace, pues actúa en su propio interés y asume por propia determinación el riesgo del fracaso de las tratativas, ya que la otra parte no ha dado todavía su consentimiento. En principio, entonces, el desistimiento de las negociaciones previas es perfectamente legítimo y no puede dar origen a una indemnización. Por ello, el Código Civil y Comercial dispone que las partes son libres para promover tratativas dirigidas a la formación del contrato y para abandonarlas en cualquier momento. Artículo 990. La buena fe que debe prescindir los negocios jurídicos no permite una ruptura irrazonable sin causa arbitraria de las tratativas y obliga a reparar los perjuicios causados. Admitir ese apartamiento arbitrario importaría consagrar la validez de conductas abusivas, en clara violación de la regla establecida en el artículo 10, que justamente obliga a ejercer los derechos de manera regular y dispone de manera expresa que la ley no ampara su ejercicio abusivo. Por eso, el artículo 991 establece que, durante las tratativas preliminares, y aunque no se haya formulado una oferta, las partes deben obrar de buena fe para no frustrarlas injustificadamente. El incumplimiento de este deber genera la responsabilidad de resarcir el daño que sufre el afectado por haber confiado sin su culpa en la celebración del contrato. El principio de buena fe, que implica los deberes antedichos, es violado cuando se rompen las negociaciones o tratativas en curso de manera abusiva, arbitraria, irrazonable o injustificada. Además, debe señalarse el obrar de buena fe acarrea ciertos deberes de conducta que deben cumplir las partes, entre los que se destacan los de información, seguridad, confidencialidad y custodia. Por el deber de información, el oferente está obligado a poner al alcance del destinatario de la oferta el conocimiento adecuado, claro y preciso sobre hechos relativos al contrato que se pretende celebrar, circunstancias o condiciones que puedan tener aptitud para influir sobre la decisión a tomar. Por el deber de seguridad, una de las partes garantiza que la otra no sufrirá ningún daño en su persona o en sus bienes a raíz de la actividad o servicio realizado. Se trata de un deber de prevención, pero que se traduce en una obligación de reparar el daño si éste finalmente ocurre, una vez celebrado el contrato, y que recae sobre quien se considera está en mejor condición para prevenirlo. Al deber de confidencialidad hace referencia el artículo 992 del Código Civil, que establece lo siguiente: si durante las negociaciones una de las partes facilita a la otra una información con carácter de confidencialidad, el que la recibió tiene el deber de no revelarla y de no usarla inapropiadamente en su propio interés.
La parte que incumple este deber queda obligada a reparar el daño sufrido por la otra, y si ha obtenido una ventaja indebida de la información confidencial, queda obligada a indemnizar a la otra parte en la medida de su propio enriquecimiento. Finalmente, por el deber de custodia, quien recibe una cosa para observarla o realizar sobre ella ensayos o pruebas, debe guardarla y custodiarla de manera de reintegrarla íntegra y en perfecto estado. Claramente, estamos en la etapa precontractual, pues el ensayo o prueba se realiza antes de celebrar el contrato y justamente para determinar la conveniencia o no de su celebración. Cartas de intención. Durante la etapa precontractual, en el curso de las tratativas preliminares, las partes suelen celebrar ciertos acuerdos que, sin llegar a constituir un contrato, generan ciertas consecuencias. Uno de estos acuerdos es la denominada carta de intención, que es el instrumento mediante el cual una parte o todas ellas expresan su consentimiento para negociar sobre ciertas bases, limitando a cuestiones relativas a un futuro contrato. Artículo 993. La voluntad exteriorizada en una carta de intención se halla dirigida entonces a producir un efecto provisorio que se agota en la preparación del contrato, no constituyendo de por sí el instrumento contractual, ni obligando a quien le emite. Claramente, la carta de intención no configura un contrato y por ello debe ser interpretada restrictivamente. Artículo 993. Como regla, la carta de intención no constituye una oferta ni tiene su fuerza obligatoria, a menos que reúna los recaudos propios de la oferta. Artículo 993. La ruptura unilateral de las negociaciones habilitadas por una carta de intención constituye un supuesto de interrupción de la tratativa preliminar que puede generar, si es abusiva, el derecho en cabeza de la contraparte a reclamar la reparación del daño sufrido, a menos que se hubiera pactado en la misma carta de intención de manera expresa que la falta de acuerdo de voluntades en cuanto a la suscripción del contrato definitivo no genera derecho a reclamo alguno por ningún concepto a favor de ninguna de las partes. Esta se trataría de una cláusula de irresponsabilidad que determina la improcedencia de todo reclamo indemnizatorio. Incumplimiento, deber de reparar los daños. Es ineludible referirse a la tesis de Jhering y de Fagela cuando se trata de la reparación por los daños causados durante las tratativas preliminares. En su célebre monografía sobre la culpa in contraendo, Rudolf von Jhering sostuvo que era posible que una persona sufriera algún daño como consecuencia de una acción culposa realizada por otra en el periodo previo a la formación del contrato, cuando se estaba contrayendo la relación contractual. De allí el nombre de culpa in contraendo. La culpa in contraendo es la violación de la obligación de diligencia que las partes deben observar en el transcurso de las relaciones anteriores a la celebración del contrato, evitándose así que cada futuro contratante sea víctima de la negligencia del otro. Este periodo previo a la celebración del contrato nace con la emisión de la oferta. Las tratativas anteriores quedan fuera del marco de responsabilidad y por lo tanto su interrupción no genera consecuencias de ningún tipo. La visión de Jhering fue ampliada más tarde y de manera sustancial por Gabriel Fagela. Para el jurista italiano, el campo de la responsabilidad se extiende más allá del momento en que se formula la oferta, pues nace cuando los eventuales contratantes comienzan las tratativas del negocio y finaliza cuando el contrato se perfecciona o se rompen las negociaciones entabladas. La legislación argentina vigente ha seguido las ideas de Fagela. La exigencia de la buena fe durante las tratativas preliminares, como ya se ha dicho, provoca la responsabilidad de quien las interrumpe injustificadamente. Ello incurre cuando una de las partes lleva adelante las negociaciones hasta el punto de inducir a la otra a confiar razonablemente en la conclusión del negocio y luego las abandona injustificadamente. ¿Qué es lo que se indemniza? El artículo 991 dispone que lo que debe resarcirse es el daño que sufra el afectado por haber confiado sin su culpa en la celebración del contrato. Lo que debe indemnizarse es el llamado daño al interés negativo. El daño al interés negativo abarca el daño emergente, los gastos que hubiera realizado para concretar el contrato, la ganancia frustrada por la no realización de otro contrato con un tercero, siempre que acredite que este último fue desechado para poder cerrar el contrato que finalmente se frustró por culpa de la persona con quien se pretendía contratar. Resulta claro que en los supuestos daños causados por la interrupción injustificada de las
tratativas preliminares, no corresponde indemnizar el lucro cesante, entendido este como la ganancia esperada por el contrato que se estaba negociando y que no se percibe como consecuencia de su frustración. La oferta, concepto, artículo 972. La oferta es la manifestación dirigida a persona determinada o determinable con la intención de obligarse y con las precisiones necesarias para establecer los efectos que debe producir de ser aceptada. La oferta constituye una manifestación unilateral de la voluntad que tiene como finalidad proponer la celebración de un contrato. La oferta debe ser distinguida de la invitación a oír oferta, es en la cual una persona se limita a hacer saber que tiene interés en celebrar cierto negocio y que escucha ofertas. Ejemplo típico es el de la subasta pública, en la que el martillero invita a formular ofertas, pero el contrato no queda concluido sino cuando hace la adjudicación a la más alta. Oferta al público. Ordinariamente no constituye sino una invitación a oír oferta. Como es hecha a persona indeterminada, no obliga al ofertante, excepto que de sus términos o de las circunstancias de emisión resulte la intención de contratar del oferente, en cuyo caso se le entiende emitida por el tiempo y en las condiciones admitida por los usos. Artículo 973. En línea con lo establecido en el Código Civil y Comercial, la Ley 24.240, llamada de Defensa del Consumidor, establece desde que fue promulgada que la oferta dirigida a consumidores potenciales indeterminados obliga a quien la emite durante el tiempo en que se realice, debiendo contener la fecha precisa de comienzo y de finalización, así como también sus modalidades, condiciones o limitaciones. Artículo 7. Asimismo, configura una declaración obligatoria para el que la emite la oferta de objetos por medio de un aparato automático, en cuyo caso el contrato queda concluido con la oferta del comprador que introduce la moneda haciendo funcionar el mecanismo. Opción contractual. Es un contrato por el cual una de las partes hace una oferta con carácter irrevocable durante un cierto tiempo y la otra acepta la irrevocabilidad propuesta y se obliga a aceptar la oferta o rechazarla en ese mismo tiempo. En esta hipótesis, hay algo más que una promesa unilateral, desde que ha mediado ya un acuerdo de voluntades, tratativas previas al contrato. En estos no hay todavía una voluntad definitiva de vincularse jurídicamente. Se está solo en tanteos y negociaciones más o menos adelantadas, pero que no ha llegado a la concreción de una propuesta firme y definitiva. Requisito de la oferta. Los requisitos de la oferta surgen de los artículos 972, 973 y 977 del Código Civil y Comercial. Que se dirija a persona o personas determinadas o determinables. Por ello es que la oferta al público, como ya hemos dicho, no es en principio obligatoria, sino que debe más bien considerarse como una invitación a oír ofertas, a menos que se trate de la excepción prevista en el artículo 973, cuando de sus términos o de las circunstancias de emisión resulte la intención de contratar del oferente, en cuyo caso se le entiende emitida por el tiempo y en las condiciones admitidas por los usos. O de una oferta a celebrar un contrato de consumo, la oferta al público obliga de tal modo que, si no se hiciera efectiva, el oferente será sancionado conforme a las pautas fijadas por la propia ley. Artículo 7, Ley 24.240, reformada por la Ley 26.361. ¿Cuándo la oferta es dirigida a persona determinable? Cuando la oferta contenga un procedimiento claro para la determinación de la persona a la cual se dirige, en cuyo caso es obligatoria para el oferente, tal como ocurre con la promesa de recompensa a quien encuentra y devuelve un objeto. Seria. Se exige que la oferta sea emitida con la intención real de quedar obligado, quedan fuera situaciones en las cuales el proponente la emita con propósitos no obligatorios. Completa. La oferta debe contener precisiones necesarias para establecer los efectos que el contrato habrá de producir de ser aceptada. Sobre este punto ha existido tradicionalmente consenso en cuanto a que es suficiente que consignen los elementos esenciales generales y particulares del contrato que se propone, objetivada a un contrato en especial. Fuerza obligatoria de la oferta. Artículo 974. Fuerza obligatoria de la oferta. La oferta obliga al proponente a no ser que lo contrario resulte de sus términos, de la naturaleza del negocio o de la circunstancia del caso. La oferta hecha a una persona presente o la formulada por un medio de comunicación instantáneo
sin fijación de plazo, solo puede ser aceptada inmediatamente. Cuando se hace a una persona que no está presente, sin fijación de plazo para la aceptación, el proponente queda obligado hasta el momento en que puede razonablemente esperarse la recepción de la respuesta, expedida por los medios usuales de comunicación. Los plazos de vigencia de la oferta comienzan a correr desde la fecha de su recepción, excepto que contenga una previsión diferente. La regla primaria es que la oferta obliga al proponente. Con otras palabras, quien emite una oferta se está obligando a cumplir con las prestaciones prometidas si el destinatario de ella la acepta. Desde luego, esta fuerza obligatoria de la oferta puede tener limitaciones, las que a tenor de lo que dispone el artículo 974, párrafo primero, nacen de los términos de la oferta, como ocurriría cuando se establece un límite de vigencia de la oferta, de la naturaleza del negocio. Es el caso de la oferta contractual, que tiene por objeto una cosa que está sujeta a un riesgo o de la circunstancia del caso, cuando se ofrece, por ejemplo, un hacer que importa una obligación intuito persona. El Código Civil y Comercial, artículo 974, párrafos y siguientes, distingue entre la oferta con y sin plazo de vigencia. A su vez, en este último caso, diferencia entre ofertas hechas a persona presente o formulada por medio de comunicación instantánea y a personas que no están presentes. Si en la oferta se establece un plazo de vigencia, la oferta valdrá solo por ese plazo, el que comenzará a correr desde la fecha desde su recepción, excepto que contenga una previsión diferente. Si en la oferta no se establece un plazo de vigencia y ella es hecha a persona presente o se la formula por un medio de comunicación instantáneo, solo puede ser aceptada de inmediato. Si ello no ocurre, la oferta caduca. En cambio, si la oferta se hace a una persona que no está presente, sin que se haya fijado un plazo para su aceptación, el oferente queda obligado hasta el momento en que puede razonablemente esperarse la recepción de la respuesta, y expedida por el aceptante por los medios usuales de comunicación. Retractación de la oferta. Artículo 975. La oferta dirigida a persona determinada puede ser retractada si la comunicación de su retiro es recibida por el destinatario antes o al mismo tiempo que la oferta. La retractación es una manifestación unilateral de la voluntad enunciada por su autor con la finalidad de privar de efectos a una oferta por él emitida con anterioridad. Para resultar jurídicamente eficaz, la retractación debe ser recibida por el destinatario en tiempo anterior o contemporáneo a la recepción de la oferta. La retractación puede ser formulada por el emisor de la oferta o sus sucesores. Caducidad de la oferta. Establece el Código Civil y Comercial que la oferta caduca cuando el proponente o el destinatario de ella fallecen o se incapacitan antes de la recepción de su aceptación. El que aceptó la oferta ignorando la muerte o incapacidad del oferente y que a consecuencia de su aceptación ha hecho gastos o sufrido pérdida, tiene derecho a reclamar su reparación. La caducidad extingue el derecho de que se trate, pero en los casos de incapacidad de ejercicio cabe estar a lo previsto en el artículo 2569 del Código Civil y Comercial y admitir que mientras se cuente con plazo para ello, la manifestación pueda ser efectuada por quien sea designado representante del incapaz. Ello teniendo en consideración lo previsto en el artículo 388 con relación a las consecuencias de la nulidad relativa y a la posibilidad de confirmación del acto por el curador. Oferta alternativa. Si la oferta fuera alternativa, vale decir, si se ofrece un contrato u otro, la aceptación de uno de ellos basta para que el acuerdo de voluntades quede perfecto. La misma solución es aplicable al caso del ofrecimiento de cosas que pueden separarse. Por ejemplo, una persona ofrece a otro un lavarropas a 5.000 pesos y un televisor 8.000. Estas deben considerarse como ofertas separadas y como tales pueden aceptarse. En cambio, será inseparable el ofrecimiento de un juego de comedor, no obstante se haya fijado precio separado por la mesa y cada una de las sillas. Que las cosas puedan separarse puede depender de su misma naturaleza, pero más seguro es atender a la voluntad de las partes. Así, por ejemplo, en el supuesto de lavarropa y el televisor puede ocurrir que el vendedor exija como condición de venta que el comprador se lleve ambos objetos. Estas cosas deben considerarse inseparables a pesar de que son separables por naturaleza. De igual modo, el dueño podría vender separadamente cada una de las sillas que integran un juego.
Si las cosas no pudieran separarse y no obstante ello, el receptor de la oferta acepta una sola, esta aceptación importaría la oferta de un nuevo contrato. Artículo 978, que el oferente originario podrá aceptar o rechazar. Oferta, contrato plurilateral. Artículo 977. Si el contrato ha de ser celebrado por varias partes y la oferta emana de distintas personas o es dirigida a varios destinatarios, no hay contrato sin el consentimiento de todos los interesados, excepto que la convención o la ley autoricen a la mayoría de ellos para celebrarlo en nombre de todos o permitan su inclusión solo entre quienes lo han consentido. Invitación a ofertar. Artículo 973. Invitación a ofertar. La oferta dirigida a personas indeterminadas es considerada como una invitación para que hagan ofertas, excepto que de sus términos o de las circunstancias de su emisión resulte la intención de contratar del oferente. En este caso, se le entiende emitida por el tiempo y en las condiciones admitida por los usos. La invitación a ofertar es una declaración de voluntad unilateral dirigida a una pluralidad de personas o al público en general, invitando a los destinatarios a iniciar tratativas o a formular a su emisor una oferta de concreción de un contrato. El artículo que regula la invitación a formular ofertas que se tiene por efectuada cuando se realiza una oferta dirigida a personas indeterminadas, al público en general, como la que se formula cuando se publica un aviso clasificado haciendo saber de la intención de vender alguna cosa. No obstante, prevé que el emisor dé cuenta de una intención clara de contratar, en cuyo caso valdrá directamente como oferta, sujeta a los usos del lugar en el que se formula. La aceptación. La aceptación constituye un acto jurídico unilateral que tiene como propósito perfeccionar el contrato. Artículo 978. Aceptación. Para que el contrato se concluya, la aceptación debe expresar la plena conformidad con la oferta. Cualquier modificación a la oferta que su destinatario hace al manifestar su aceptación no vale como tal, sino que importa la propuesta de un nuevo contrato, pero las modificaciones pueden ser admitidas por el oferente si lo comunica de inmediato al aceptante. Requisitos. Para que la aceptación perfeccione el contrato es menester que se dirija al oferente, esto es, se exprese como una respuesta personalizada a la propuesta cursada al aceptante, se manifieste durante el tiempo de vigencia o de obligatoriedad de la oferta, resulte concordante con la propuesta recibida. Al respecto se acuerda que el artículo 978 dice: aceptación. Para que el contrato se concluya, la aceptación debe expresar la plena conformidad con la oferta. Cualquier modificación a la oferta que su destinatario hace al manifestar su aceptación no vale como tal, sino que importa la propuesta de un nuevo contrato. Pero las modificaciones pueden ser admitidas por el oferente si lo comunica de inmediato al aceptante. Más adelante el artículo 982 dispone: acuerdo parcial. Los acuerdos parciales de las partes concluyen el contrato si todas ellas, con la conformidad que en su caso corresponda, expresen su consentimiento sobre los elementos esenciales particulares. En tal situación, el contrato queda integrado conforme a la regla del capítulo 1. En la duda, el contrato se tiene por no concluido. No se considera acuerdo parcial la extensión de una minuta o de un borrador respecto de alguno de los elementos o de todos ellos. Modo de aceptación. Artículo 979. Modo de aceptación. Toda declaración o acto del destinatario que revela conformidad con la oferta constituye aceptación. El silencio importa aceptación solo cuando existe el deber de expedirse, el que puede resultar de la voluntad de las partes, de los usos o de las prácticas que las partes hayan establecido entre ellas, o de una relación entre el silencio actual y las declaraciones precedentes. Aceptación expresa. Se produce por manifestación verbal, por escrito o por signos inequívocos. Aceptación tácita. Se da cuando el destinatario lleva adelante una conducta compatible con la aceptación de la oferta e incompatible con su rechazo. Se trata de actos que permiten conocer con certidumbre la existencia de admisión de la propuesta negocial contenida en la oferta. Aceptación por silencio. El silencio guardado por el destinatario de la oferta no puede ser en principio considerado como aceptación, salvo que, por la relación existente entre las partes o de vinculación entre el silencio actual y las declaraciones precedentes, tuviera el receptor de la oferta el deber de expedirse. Retractación de la aceptación. Artículo 981. Retractación de la aceptación. La aceptación puede ser retractada si la comunicación de su retiro es recibida
por el destinatario antes o al mismo tiempo que ella. La aceptación puede ser retratada siempre y cuando se haga antes o al mismo tiempo en que el proponente la recibe. La retractación de la aceptación es una manifestación de la voluntad unilateral que tiene por finalidad privar de efectos a otra, anterior por la que se comunicó la aceptación de una oferta y que es formulada por el emisor de aquella o sus herederos. Caducidad. Si el aceptante muere o se incapacita antes que el oferente reciba la aceptación caduca. Teoría de la punctation. La denominada teoría de la punctation proviene del derecho germánico. Postula que debe considerarse que un contrato se ha concluido cuando las partes han acordado los aspectos principales del negocio, aun cuando no hayan alcanzado una conformidad total sobre todas las cuestiones. Con otras palabras, la teoría de la punctation le da fuerza vinculante a los acuerdos parciales que se van generando en la formación progresiva de un negocio y que se van documentando, por lo que constituyen verdaderos contratos, aunque queden puntos secundarios por acordar, los cuales podrán ser fijados por el juez de acuerdo con la naturaleza del negocio, a los usos y costumbres o utilizando los métodos de interpretación e integración del contrato que ofrezca el cuerpo normativo que los regula. Acuerdo parcial. Artículo 982. Acuerdo parcial. Los acuerdos parciales de las partes concluyen el contrato si todas ellas, con la conformidad que en su caso corresponda, expresan su consentimiento sobre los elementos esenciales particulares. En tal situación, el contrato queda integrado conforme a las reglas del capítulo 1. En la duda, el contrato se tiene por no concluido. No se considera acuerdo parcial la extensión de una minuta o de un borrador respecto de alguno de los elementos o de todos ellos. Formación del consentimiento entre presentes y ausentes. Recepción de la manifiesta voluntad. ¿Cuándo debe reputarse concluido el acuerdo de voluntades en los contratos entre ausentes? La cuestión ha dado origen a distintos sistemas sostenidos en la doctrina y la legislación comparada. Según el sistema de la declaración, el contrato queda concluido en el momento en que el aceptante ha manifestado de alguna manera su voluntad de aceptar, aunque esa declaración no haya sido remitida al oferente, como ocurre si hace una anotación en ese sentido en sus libros de comercio o en otros documentos dirigidos a terceros. Esta declaración, aunque no dirigida al oferente, prueba que el aceptante tuvo intención de aceptar, con lo cual el acuerdo de voluntades quedó concluido. Según el sistema de la expedición, es preciso que la declaración de aceptación haya sido remitida al oferente. Fue el sistema seguido como lo regula en el Código Civil de Vélez, aunque con algunas concesiones a la denominada teoría de la información. Según el sistema de la recepción, sería necesario que el oferente haya recibido la aceptación. Finalmente, según el sistema de la información, no basta con que el oferente haya recibido la aceptación, sino que es necesario que haya tomado conocimiento de ella. Como puede apreciarse, la diferencia entre los dos últimos sistemas es bastante sutil, desde que la recepción de la respuesta normalmente hace presumir su conocimiento. La diferencia práctica consiste sobre todo en que el sistema de la recepción facilita la prueba e impide alegar la falta de conocimiento, no obstante la recepción. Sistema del Código Civil y Comercial. El Código Civil y Comercial, apartándose del precedente Código Civil, ha consagrado la teoría de la recepción. Artículo 971. Debe señalarse que se considera que la manifestación de voluntad de las partes, sea la oferta, sea la aceptación, es recibida por la otra parte cuando esta última la conoce o debió conocerla. Trátese de comunicación verbal, de recepción en su domicilio, de un instrumento pertinente o de otro modo útil. Artículo 983. Si bien se habla del conocimiento de la manifestación de la voluntad, lo que podría dar a entender que estamos ante una aplicación de la teoría de la información, la ley presume tal conocimiento cuando el receptor de tal manifestación debió conocerla, y ello solo puede ocurrir a partir del momento en que la recibió. Basta entonces la recepción para que se tenga por conocida la manifestación de voluntad. El Código vigente ha consagrado así lo que venían proponiendo diferentes proyectos de reforma, fijando en un solo momento la recepción, la conclusión del contrato, en todos los efectos consiguientes para ambas partes. Perfeccionamiento entre presentes. El contrato se perfecciona entre presentes cuando existe una comunicación directa entre las partes, sea porque se encuentran físicamente presentes o porque recurren a un medio tecnológico que permite este tipo de intercambio.
En tal supuesto, el contrato se tiene por celebrado cuando la aceptación es manifestada. Artículo 980. Esto es, cuando se exterioriza a través de los mecanismos que oportunamente se considerarán. El contrato se perfecciona inmediatamente, a menos que se establezca un plazo en particular para el perfeccionamiento. Perfeccionamiento entre ausentes. Para el perfeccionamiento del contrato entre ausentes se produce dentro de un lapso temporal porque falta la inmediatez y empiezan a jugar momentos difíciles o diferentes teorías a saber. Teoría de la manifestación, que juzga celebrado el contrato cuando el aceptante exterioriza su voluntad. Teoría de la expedición, que exige que el aceptante concrete el acuerdo material o de envío o remisión de la aceptación. Teoría que se utilizaba en el Código de Vélez. Teoría de la recepción, que considera que el contrato se forma cuando el oferente recepciona la aceptación. Sobre el mismo, se ha dicho que es el sistema más adecuado por cuanto evita algunas consecuencias abusivas o injustas a que puede dar lugar la doctrina de la simple expedición, y es seguida por la Convención de Viena sobre compraventa internacional de mercaderías y suscripta por nuestro país. La teoría de la toma de conocimiento, que impone el acontecimiento directo del oferente de la aceptación, estaba presente en el Código Civil y Comercial como excepción a la regla de la expedición en los supuestos de caducidad de oferta y retractación de la aceptación. El Código Civil y Comercial de la Nación parece valerse de la recepción como único sistema para la formación del contrato entre ausentes, lo que hace que la formulación general de la regla del artículo 980, inciso B, se vea luego ratificada la materia de retractación de la oferta, caducidad de la oferta y retractación de la aceptación. Artículo 975. Retractación de la oferta. La oferta dirigida a una persona determinada puede ser retractada si la comunicación de su retiro es recibida por el destinatario antes o al mismo tiempo que la oferta. Artículo 981. Retractación de la aceptación. La aceptación puede ser retractada si la comunicación de su retiro es recibida por el destinatario antes o al mismo tiempo que ella. Para despejar toda duda sobre el criterio adoptado por el legislador, el artículo 983 del Código Civil y Comercial de la Nación dispone que: artículo 983. Recepción de la manifestación de la voluntad. A los fines de este capítulo se considera que la manifestación de voluntad de una parte es recibida por la otra cuando ésta la conoce o debió conocerla. Trátese de comunicación verbal, de recepción en su domicilio, de un instrumento pertinente o de otro modo útil. El artículo caracteriza la recepción, dice que la misma puede suponer el conocimiento efectivo o el presunto. Con este último queda claro que para perfeccionar entre ausentes el contrato basta con la mera presunción de conocimiento de parte del oferente por haber ingresado la respuesta dentro de su esfera de control. Contratos por telegrama. En materia comercial es frecuente que tanto la oferta como la aceptación de un contrato se haga por fax. Tales contratos deben reputarse hechos entre ausentes, tanto en lo relativo al momento como al lugar de la celebración. Alguna diferencia existe, en cambio, si se trata de contratos celebrados a través de medios digitales entre personas que están comunicadas a través de sistemas informáticos interconectados. La manifestación se realiza mediante un simple clic del mouse. Este contrato podrá ser juzgado como celebrado entre ausentes o presentes, según la circunstancia del caso. Así, si el negocio se concreta por operaciones online, comunicación interactiva o simultánea, se entenderá que el contrato ha sido celebrado entre presentes, pues la aceptación es inmediatamente conocida. Por ejemplo, la reserva de un pasaje aéreo. Por el contrario, se juzgará como celebrado entre ausentes si la aceptación no es emitida online o requiere de una confirmación posterior por el oferente enviada por otro medio, sea fax, teléfono, correo electrónico. Es a esa comunicación online a la que se refiere el artículo 974, cuando hablando de la oferta formulada por un medio de comunicación instantáneo, sin fijación de plazo, dispone que ella solo puede ser aceptada inmediatamente. Contrato por mensajero. Si la oferta ha sido hecha por medio de un mensajero o nuncio, no se juzgará aceptada si éste volviese sin una aceptación expresa y la transmitiese al oferente. El Código Civil de Vélez contenía una norma expresa en tal sentido, artículo 1151, y el Código Civil y Comercial no tiene una disposición similar, pero el artículo 980 establece que en el contrato entre ausentes
El perfeccionamiento se da cuando la aceptación es recibida por el proponente. Es importante aclarar que el mensajero no es un mandatario con representación. Este último obra en nombre y cuenta de su mandante. En este caso, y justamente por el carácter representativo que ostenta el mandatario, habrá contrato desde que éste recibe la aceptación de la oferta. No es más que la aplicación de las reglas generales de contrato de mandato. Contrato por teléfono. Los contratos concluidos por teléfono deben considerarse celebrados entre presentes o ausentes. Esta cuestión, que otrora dio origen a controversia, puede hoy considerarse superada. Se acepta generalmente la necesidad de hacer el siguiente distingo. En lo relativo al momento de la conclusión del contrato, se reputa celebrado entre presentes. Por consiguiente, aceptación debe seguir inmediatamente a la oferta. En lo relativo al lugar de la conclusión, se lo reputa entre ausentes. Por consiguiente, la forma del contrato se regirá por leyes y usos vigentes en el lugar de la aceptación. Artículo 2649, que es el lugar en que quedó perfeccionado el contrato. La formación del contrato a través de los nuevos medios tecnológicos, el consentimiento y los medios tecnológicos. Las tecnologías de la información y las comunicaciones han dado nacimiento al amplio universo de la contratación electrónica, que desborda la frontera de la formación del consentimiento. En este tipo de contratos quedan comprendidas todas las transacciones comerciales que recuerden a una comunicación electrónica. En este ámbito es posible diferenciar doctrinariamente distintas clases o grupos de casos, a saber, contratos celebrados en forma instantánea, por no mediar tiempo relevante entre la oferta y la aceptación, contrato entre presentes, contratos no instantáneos, que dan cuenta de un tiempo de interposición entre la oferta y la aceptación, contratos entre ausentes, contratos de consumo a distancia, que cuentan con una tipificación particular en miras de protección de la debilidad del consumidor, que se ve potenciada por la utilización de medios electrónicos de vinculación, que hace que falte la inmediatez física, lo que lógicamente imposibilita el contacto directo del consumidor con el objeto del contrato. El código lo resuelve en contrato de consumo, pero no en la parte general. El problema es si el contrato es entre presentes o entre ausentes. Por ejemplo, hacer clic en la opción de comprar demuestra una inmediatez, pero en otros aspectos los puede dar como contratos entre ausentes. Artículo 1108. Solo regulado para relaciones de consumo. Artículo 1108. Ofertas por medios electrónicos. Las ofertas de contratación por medios electrónicos o similares deben tener vigencia durante el periodo que fije el oferente o, en su defecto, durante todo el tiempo que permanezcan accesibles al destinatario. El oferente debe reafirmar por vía electrónica y sin demora la llegada de la aceptación.